Cuando era niño esperaba Navidad, deseando recibir algo especial. Estamos durante este diciembre hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Y lo primero que estuvimos considerando fue que la venida del Hijo de Dios al mundo, Dios la profetizó. Dios la señaló, la anunció de antemano, y hablamos entonces de las profecías mesiánicas. Esas profecías mesiánicas fueron, por decirlo de alguna manera, la foto en baja resolución que Dios dejó para que el mundo pudiera reconocer, bueno, y particularmente Israel, pudiera reconocer al Hijo de Dios cuando viniera, cuando llegara. Y para nosotros son una fuente de seguridad, porque cuando vemos a Jesús de Nazaret y vemos en él cumplidas esas profecías mesiánicas, tenemos una total certeza de que Jesús es verdaderamente el Salvador prometido. También, por supuesto, entonces ayuda a discernir aquellos falsos Cristos, aquellos que se llaman Cristos pero no lo son. Cualquiera que se diga ser Cristo tiene que sacar esas credenciales de ser el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El domingo anterior estuvimos hablando de la anunciación angelical, el punto histórico donde esas profecías mesiánicas comienzan a cumplirse. El ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia que ella va a dar a luz al Salvador de los pecadores, pero también le da ese anuncio a José, que por supuesto se hallaba muy confundido cuando se entera que su prometida estaba esperando un bebé. Vamos a considerar en esta mañana la concepción milagrosa, el siguiente paso en este maravilloso evento de la encarnación del Hijo de Dios. Ante el anuncio del ángel Gabriel, que consideramos hace 8 días, de que María concebiría en su vientre al Salvador, ella quedó totalmente perpleja. No simplemente por lo que el ángel le anuncia, sino también por lo que implicaba ese anuncio. Notemos la respuesta de María al ángel en Lucas capítulo 1, versículo 34. Nuestro texto para hoy es Lucas 1, 34 al 38. Pero brevemente, noten lo que le dice María después de que el ángel le dice: tú vas a dar a luz al Salvador del mundo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entendió perfectamente el mensaje María, de manera que la pregunta no podría ser otra. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le da a María la más grande revelación que jamás se haya dado. Note el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El milagro de milagros. El más grande milagro que ha presenciado la humanidad. Considerando la pregunta de María y la respuesta del ángel, podemos afirmar 4 verdades maravillosas con respecto a la concepción milagrosa. Y es entonces lo que vamos a estar hablando esta mañana. ¿Cuáles son las 4 verdades? Las voy a enumerar y luego vamos a detenernos en cada una de estas. Primera verdad con respecto a la concepción milagrosa: es una concepción milagrosa porque no hay intervención masculina. Segunda verdad, es una concepción milagrosa porque el Espíritu Santo engendra al niño en el vientre de la Virgen. Tercero, es una concepción milagrosa porque el poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María al niño. Y en cuarto lugar, es una concepción milagrosa porque el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios. ¿Notan por qué es el milagro de milagros? Porque esta es la concepción milagrosa. Simplemente, o para decirlo de la manera más sencilla que podamos decirlo, porque Dios fue manifestado
en carne. Ese es el asunto que vamos a considerar en esta mañana. Entonces, en primer lugar, es una concepción milagrosa porque no hay intervención masculina. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ante la anunciación que le da el ángel, la respuesta inmediata de María es: yo no conozco varón. Esa expresión simplemente significa que ella nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Era virgen en todo el sentido de la palabra. Mateo amplía el asunto de la siguiente manera. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 18. En Mateo está más claro, porque la expresión no conozco varón, bueno, algunos podrían decir no significa tan así como lo están diciendo. Pero observen entonces ya la afirmación más explícita de Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Expliqué la semana pasada que desposada significa comprometida. O sea, ya estaba comprometida a matrimonio, pero no habían consumado el matrimonio. Algo así como lo que hoy en día le llamamos el compromiso prematrimonial. Una etapa donde están comprometidos ya a casarse, pero aún no son marido y mujer. No tienen relaciones sexuales. Aclara el texto: antes que se juntasen. ¿Notan la expresión? Antes de que se juntasen, ese juntasen significa antes que se juntaran como esposo y esposa, tuvieran otra vez relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese es el milagro precisamente, ¿lo notan? Que aunque es virgen, aunque nunca ha tenido una relación sexual, esta mujer ahora está esperando un bebé. De manera que tenemos aquí una concepción milagrosa porque no hay intervención masculina. Es un milagro, ¿lo notan? Porque naturalmente, ¿cómo nace un niño en la tierra? A través de la unión de un hombre con una mujer. Es necesario, todo niño que nace en la tierra requiere eso. Dios estableció eso en la naturaleza de la reproducción masculina. Aún hoy en día que la ciencia quiere jugar a ser Dios, la inseminación in vitro y cosas de esas, siempre se necesita el óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Sin eso no hay un niño, sin eso no hay entonces un nuevo nacimiento en la tierra. Podríamos decir entonces, tomando el lenguaje de la confesión bautista, que en este milagro Dios obra sin los medios naturales. Hay diferentes tipos de milagros. Este es un milagro donde Dios está haciendo algo sin utilizar los medios naturales que Él mismo estableció. Medio natural, para que haya una concepción, hombre y mujer. En este momento no hay intervención masculina. Por lo tanto, insisto, es un milagro. En términos sencillos, esto quiere decir que Jesús no tuvo un padre humano. Un padre en sentido masculino. No tuvo un padre humano. José no era el padre de Jesús. Fue el que lo adoptó, digámoslo así. Por tal razón, esta es una concepción milagrosa. El vientre de María permaneció virgen incluso hasta después del nacimiento de su hijo primogénito, Jesús. Luego ella tuvo otros hijos, según el testimonio de las Escrituras. Ahí ya esos hijos fueron por concepción natural. Entonces María no permaneció virgen, como dice el rezo católico. No, María no es siempre virgen. No, hasta que nació su primer hijo por nacimiento natural. Cuando Jesús nace sigue siendo virgen porque no tuvo entonces una relación sexual. Pero en segundo lugar, esta es una concepción milagrosa porque el Espíritu Santo engendra al Hijo en el vientre de María. Noten el punto, versículo 35. Ya dijimos, no hubo intervención masculina. No hay papá humano acá. Pero observe el versículo 35, lo que expresa el ángel. Lucas 1:35, ¿no? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es un texto que, para decirlo de una manera gráfica, es un gran misterio.
O sea, porque el lenguaje nos deja ver qué quiere decir, pero no nos desentraña el misterio. ¿Lo nota usted? Aquí tenemos que acercarnos como Moisés se acercó a la zarza ardiente, quitándonos el calzado de los pies. Estamos penetrando ante el gran misterio de la concepción milagrosa de nuestro Salvador. ¿Qué dice el texto? Si bien Dios no usa la intervención masculina para engendrar al niño, obrando así como acabo de decir, sin los medios naturales, esto no quiere decir que el niño nació de la nada. Esto no quiere decir que Dios, por decirlo de alguna manera, simplemente colocó en el vientre de María un óvulo fecundado. No, el texto nos ayuda a entender que no fue así. La expresión, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, nos impide concluir entonces que simplemente Dios colocó allá un bebé o un óvulo fecundado en el vientre de María. No significa eso. ¿Qué es lo que significa? Significa entonces que el Espíritu Santo obra de una manera milagrosa para que entonces María quede embarazada. Hay una razón teológica para esto, queridos hermanos. Es decir, nuestro Salvador tenía que ser verdaderamente hombre. Ahora, ya dijimos que no tuvo papá humano, pero entonces eso significa que debía tener mamá humana, porque entonces no sería verdaderamente hombre y no tendría una conexión genealógica con nosotros. Digámoslo en términos modernos, necesitábamos que el Salvador tuviera una conexión genética con nosotros. Observen lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17, que nos ayuda a entender este punto, ¿no? ¿Por qué Jesús debía tener mamá humana? Dice el texto, así que por cuanto los hijos, hablando de los seres humanos y particularmente los elegidos de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque, dice el versículo 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y concluye el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Mire, versículo 14, ya que nosotros somos carne y sangre, o sea, seres humanos en todo el sentido de la palabra, nuestro Salvador, ¿qué tenía que ser? Ser humano en todo el sentido de la palabra. No podía ser alguien que aparentara ser humano. No podía ser eso, tenía que ser verdaderamente un ser humano. Versículo 16 que dice, Él no socorrió a los ángeles. Él socorrió a quienes, es decir, vino a salvar a quienes, a seres humanos. Y entonces, si Él va a salvar a seres humanos, el versículo 17 dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo. Ese es el lenguaje del autor de Hebreos. Simplemente lo que está afirmando es que nuestro Salvador, para poder salvarnos a nosotros, tenía que asumir nuestra verdadera humanidad. Lo cual, de paso, nos recuerda la primera promesa evangélica de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. La citamos en las profecías mesiánicas. ¿Recuerdan ustedes? El protoevangelio. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Lo explicamos cuando hablamos de las profecías mesiánicas. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo que vendría el que iba a derrotar a Satanás, y ese que iba a derrotar a Satanás sería el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer. Y noten lo interesante de Génesis 3:15. No dice la simiente del hombre, no dice la simiente de Adán, sino la simiente de ¿quién? De la mujer, de Eva. ¿Y qué es lo que está afirmando entonces el ángel en Lucas capítulo 1, el texto que estamos considerando? Le está diciendo a María, María, tú vas a engendrar al Salvador. Ese Salvador va a ser hijo de ¿quién? Literalmente, solo hijo de María. No es hijo de José. Solo tiene madre humana, no tiene padre humano. ¿Y cuál es el milagro que obra? El Espíritu Santo. Es engendrar
a este bebé en el vientre de María. Digámoslo de esta manera, con mucho respeto. El Espíritu Santo suple lo que la parte masculina no está supliendo aquí. Lo hace de una manera milagrosa. Ese es el milagro. No hubo intervención masculina. El Espíritu Santo milagrosamente suple eso para que entonces aquí se geste un verdadero ser humano. Así que el Salvador no solo debía tener unidad genealógica con la raza humana. O sea, como digámoslo así, como simplemente tener un certificado de notaría que diga que este es hijo de tal, pero no era hijo de tal. Eso no servía. Delante de Dios no servía. Nuestro Salvador tenía que tener una relación orgánica con la humanidad. Tenía que ser verdaderamente un descendiente de Adán. ¿Y es un descendiente de Adán por medio de quién? Por medio de Eva. De Eva. Es decir, verdaderamente Jesús fue un descendiente de Adán. Por generación, por transmisión de genes, como cualquier otro ser humano nacido en la tierra. Únicamente de esa forma podría ser nuestro Salvador. Únicamente siendo un verdadero hombre puede ser tu Salvador y mi Salvador. Si Él no es un verdadero hombre, no es nuestro Salvador. Y tengo que insistir en esto, porque tal vez te dirá, bueno, sí, yo lo entiendo, pero ¿por qué me insiste tanto en esto? Lo que pasa es que desde temprano en la historia de la iglesia y hasta nuestros días hay quienes han negado eso. Existe una herejía antigua, casi como la iglesia cristiana, que dijo que el Salvador simplemente aparentó ser un hombre. También tuvo otra forma esa herejía que se le llamó el docetismo, que aparentó ser un hombre, no era un hombre de verdad. Digámoslo en términos modernos, algo así como un holograma. La gente veía un ser humano, pero no era un ser humano. ¿Saben? Si eso fuera así, entonces nosotros seguimos en nuestros pecados y no tenemos esperanza de salvación. El milagro maravilloso que está relatando el ángel significa que este que van a hacer es verdaderamente un ser humano. No tiene padre humano, pero sí tiene madre humana. A través de María, entonces Jesús adquiere su completa y verdadera humanidad. Pero en tercer lugar, es una concepción milagrosa porque el poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María al niño. Y esto es tan relevante como el anterior. Note el versículo 35, Lucas capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿Nota el resultado de este milagro? Ese niño que nace, ¿cómo es? Según el texto, santo. ¿Eso se puede decir de usted? ¿Se puede decir de mí? No, yo sé que las mamás cuando nace el niño dicen, ¡y qué belleza, qué criatura tan linda! Este es un angelito. Eso es mentira. Pero es mentira en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Todo niño que nace en esta tierra es pecador. Está bajo la ira de Dios. Pero de este niño, ¿qué se dice? ¿Nota el asunto? Se dice que es un santo ser. Mire, Cristo tiene una unidad orgánica y real con la raza humana. Ser humano como usted y como yo, ¿cierto? ¿De quién adquiere esa humanidad? De María. Como tenía que ser el pariente redentor en el Antiguo Testamento. El pariente redentor, recuerden la historia de Ruth y Boaz. Tenía que ser alguien de la misma familia. Jesús se hace uno con nosotros para ser nuestro redentor. Así nos puede representar a nosotros, a seres humanos. Pero además, Él debía ser sin pecado para que nos pudiera representar delante de Dios. Ese trono de gracia no puede ser un trono de gracia para los pecadores si no tenemos un mediador. ¿Cómo es que el trono de juicio de Dios se puede convertir para mí en un trono de gracia si yo soy pecador? Si los pecadores solo merecemos la condenación de Dios, solo merecemos la ira de Dios, ¿cómo es posible que usted y yo, siendo pecadores, entonces podamos acceder a la salvación de Dios? Si desde que damos el primer suspiro, acá en la tierra somos pecadores. El Salvador tenía que ser ¿cómo? Sin pecado. Si ese Salvador es hombre como usted y como yo, pero es pecador, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Un pecador puede salvar a otro pecador? No.
Así que nuestro Salvador tenía que ser hombre, total y verdaderamente hombre, pero tenía que ser hombre sin pecado. Desde su nacimiento, desde el momento en que es concebido en el vientre de María. Y este precisamente, hermanos, es el misterio de la concepción de Jesucristo. Este es el milagro, que aunque es verdaderamente hombre, descendiente de María y por lo tanto descendiente de Adán, nace sin tener naturaleza pecaminosa. ¿Es un milagro o no? Es el gran milagro de la historia de la humanidad. Aquí nace un ser santo. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro tan maravilloso que se está realizando acá! El lenguaje de Lucas es simplemente este: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, Dios, a través del Espíritu Santo, no solo obra para que María conciba a este bebé, sino que hace un milagro cubriendo al niño para que la naturaleza pecaminosa de María no sea transmitida al bebé que ahora está engendrando. Por lo tanto, ese niño que nace es un santo ser, un santo ser. Y esa verdad es enfatizada muchas veces en el Nuevo Testamento. Porque sin esa verdad, entonces para nosotros no hay ninguna esperanza de salvación. Y por esa razón, solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún otro hombre puede mediar. Porque solo Jesús es sin pecado. Observemos varios textos, hermanos. Isaías capítulo 53, versículo 9. En profecía se anuncia esa impecabilidad del Salvador, del Mesías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Nota en profecía lo que está diciendo Isaías? Acerca del Salvador, evidentemente es una profecía acerca del Salvador, porque sabemos que se cumplió al pie de la letra, ¿no? Con los impíos fue su sepultura, fue crucificado entre dos criminales, ¿cierto? Pero con los ricos fue su sepultura, lo sepultaron en la tumba de un rico. Entonces sabemos que es de Jesús, pero ¿qué es lo importante acá? Miren, nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. ¿De quién se puede decir eso? De ningún ser humano, solo de nuestro Salvador. Ahora observen el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Quizá el texto central en cuanto a esta verdad. Un texto que usted y yo debemos atesorar en el corazón, memorizarlo, guardarlo también en la mente. Mire esta verdad tan preciosa. Al que no conoció pecado. ¿Observan? Del único que se puede decir es de quién es. De Cristo, de Jesús, de nuestro Salvador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo convirtió en el sacrificio por nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El bendito intercambio que hubo en la cruz. Mi pecado cargado en Cristo y su justicia imputada a mí. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo la salvación es posible? Solo por ese hecho, porque él no conoció pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y mire la observación. Ahí para subrayarla, ¿no? Pero sin pecado. Igual a usted y a mí. Incluso en la tentación fue tentado como usted y como yo. Sufrió la tentación. Fue una verdadera tentación. ¿Pero cómo es? Sin pecado. Hebreos 7:6. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. O en otras palabras, solo este tipo de sumo sacerdote nos puede salvar. Si no tiene estas características, no nos conviene, no nos puede salvar. Y mire las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se puede expresar de una manera más clara? Sumando esa serie de adjetivos, de calificativos de nuestro Salvador. ¿Notan cómo es él? Primera de Pedro 2:22. Noten que es un testimonio unánime de toda la Escritura, ¿no? Esto no es una ficción teológica que alguien se inventó. Es un hecho real que fue anunciado por el ángel. El cual no hizo pecado
ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. No cometió pecado. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Juntamos el testimonio de Isaías, de Pablo, del autor de Hebreos, que no sabemos quién es, de Pedro y de Juan. Mire lo que dice Juan, 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si en Él no hay pecado, entonces no puede quitar los pecados. Ese es el punto de Juan. ¿Sabe por qué Él puede quitar los pecados? ¿Sabe por qué Él puede morir por nuestros pecados y ofrecernos salvación? Porque es sin pecado. Hermanos, estamos entonces frente a un misterio divino, a un acto milagroso que escapa a nuestro entendimiento. Porque no podemos explicarlo suficientemente. Sí, ahí está. Entendemos que lo que el ángel le dice a María es: María, tú vas a tener un hijo, va a ser verdaderamente tu hijo. Pero a diferencia de cualquier otro niño que nace en el mundo, este niño, ¿cómo va a nacer? Sin pecado. Esto es un milagro increíble, maravilloso. Y es la esperanza de nuestra salvación. Jesús es verdadero hombre, pero sin pecado. Pero sin pecado. La sombra a la que se refiere Lucas, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es ese poder divino que impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María a Cristo. Utiliza el término sombra, pero es una manera de expresar que por el poder de Dios, entonces no hubo transmisión de la naturaleza pecaminosa. Y por supuesto, al decir esto, también estamos afirmando implícitamente que María poseía una naturaleza pecaminosa. Y ya lo vimos un domingo anterior, ¿cierto? María misma reconoce su necesidad de salvación allá en el Magnificat, en el canto. Ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Así que era necesaria esa intervención milagrosa para que María no transmitiera su naturaleza pecaminosa a Cristo. Después de Adán, que fue creado sin pecado, después de Adán, ningún ser humano ha nacido sin pecado sobre la tierra. Ninguno. Y como entonces Pablo dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano. Pero ahora acá, en el momento crucial de la historia de la humanidad, ¿sabe quién está naciendo? El Salvador. Un verdadero ser humano, pero sin pecado. Pero en cuarto lugar, esta es una concepción milagrosa, porque el santo ser que nacerá es hijo de Dios. Mire la respuesta del ángel otra vez, Lucas 1:35. Y aquí el milagro entonces se agranda. Se vuelve más maravilloso aún. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. O sea, el que nace, ¿quién es? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede nacer, déjeme decirle, porque es eterno. Pero acá está naciendo. Es el milagro de la encarnación. Nuestro Salvador está asumiendo algo que antes no era propio de su persona. Está asumiendo la naturaleza humana. El texto enfatiza que no obstante la encarnación, el niño que va a nacer no deja de ser hijo de Dios. No deja de ser hijo de Dios. Observemos bien lo que Lucas dice. Lucas dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. ¿Observan? Déjeme expresarle lo que Lucas no dice. Lucas no dice que él llegará a ser hijo de Dios. ¿Observa? No es que a través del nacimiento este niño llega a ser el hijo de Dios. Lo que dice Lucas es que va a ser llamado hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que los hombres van a reconocer que el hijo de María es el hijo de Dios.
Es decir, Lucas está hablando del reconocimiento que los hombres van a hacer de esa persona. Van a saber que es un niño como cualquiera, que es un hombre como cualquiera, pero van a percibir algo diferente en él. Y no es lo que uno lee en los relatos de los evangelios. La gente decía, sí, este es el hijo de María. Claro que sí, lo conocemos, lo vimos. Lo vimos crecer, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos. Pero acá hay algo raro. Acá hay algo especial en esa persona. ¿Qué era lo especial? ¿Saben qué? Que aunque era un ser humano como usted y como yo, en realidad era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hombre, hecho hombre. El título Hijo de Dios es el que de manera especial en los evangelios enfatiza la divinidad de Jesucristo. Notemos algunos textos en los evangelios que nos muestran esto. Repito, el título Hijo de Dios, especialmente, más que cualquier otro título que se haya usado para Cristo, señala que Él es Dios. Señala la divinidad de nuestro Salvador. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, Jesús mismo está hablando, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Notan el poder de la voz del Hijo de Dios? Le habla a los muertos y los muertos ¿qué hacen? Resucitan, se levantan. Y Jesús acá no está hablando simplemente de resurrección física. Está hablando de resurrección espiritual. El único que tiene poder para darnos vida espiritual, ¿quién es? Cristo. Con su voz poderosa, con su llamado eficaz. Nos da vida cuando quiere darnos vida. Sin eso nadie tiene vida. Pero el título que utiliza acá es Hijo de Dios. ¿Notan la connotación de ese título? La divinidad, el poder divino de Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego de nacimiento que él sanó. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Claro, ¿notan la connotación de la pregunta? Creer en el Hijo de Dios, ¿qué significa para ese hombre? Salvación y vida eterna. ¿Qué tiene ese nombre? ¿Qué tiene ese nombre? Que creer en ese nombre provee vida eterna. ¿Usted puede ser salvo en el nombre de cualquier persona? ¿De cualquier ser humano, por célebre que haya sido en la tierra? ¿Usted puede ser salvo en el nombre de Cristóbal Colón? ¿Es salvo en el nombre de Bolívar por nombrar personas importantes de nuestra historia? No, nada. Pero creer en este nombre, ¿sabe qué da? Vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué hay de especial en ese título Hijo de Dios? Señala la divinidad de Jesucristo. Incluso los contemporáneos de Jesús reconocían esa divinidad de Cristo a través de este título. Observen en su Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 33. El reconocimiento que hacía la gente de la persona de Jesús. No todos, pero miren lo que estos hombres reconocen acá. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios ahí? La confesión de estos hombres, ¿qué es lo que significa? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, reconocemos verdaderamente que tú eres Dios hecho hombre. Y lo adoran. ¿Por qué lo adoran? ¿Se debe adorar a un hombre? ¿La Biblia no prohíbe adorar a la criatura? ¿Por qué es correcto adorar a este que está ahí? Porque es el Hijo de Dios. Es Dios. Es Dios. E incluso, de manera muy interesante, los demonios mismos reconocen con este título la divinidad de Jesucristo. Observe Lucas capítulo 4, versículo 41. Los mismos demonios que la reconocen a regañadientes y no para salvación. Lucas 4, 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, noten lo que afirman los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían que él era Dios hecho hombre. En conclusión, queridos hermanos, en conclusión de estas 4 verdades que hemos enumerado de la concepción milagrosa,
La humanidad de nuestro Salvador fue concebida en el vientre y de los genes de María por obra del Espíritu Santo sin intervención masculina, garantizando así que la naturaleza pecaminosa no fuera transmitida a la santa criatura, que llegando a ser verdadero hombre, no dejó de ser verdadero Dios. Déjeme decirle algo. Esta es la verdad central que nosotros profesamos como cristianos. Este es el gran misterio de nuestra fe cristiana. El fundamento de nuestra salvación. Que nuestro Salvador es Dios hecho hombre. No es que Él renunció a ser Dios y se hizo hombre. Eso no nos hubiera salvado. Sino que siendo Dios, se hace hombre y ahora es el Dios hecho hombre. Sin pecado. Y por lo tanto es el único mediador entre Dios y los hombres. El único en que podemos ser salvos. Como claramente nos lo enseña Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16. Leamos los dos textos. Juan 1:14, creo que muchos lo deben conocer. Es uno de los textos que hay que conocer de memoria de las Sagradas Escrituras. Y aquel verbo se refiere a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como apóstol, testigo ocular de esto, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 1 Timoteo 3:16, el misterio sextuple, en palabras de Spurgeon. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Entendamos ahí piedad como la gracia de Dios para con los hombres. Grande es el misterio de la gracia de Dios con los hombres. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Qué misterio, ¿no? Qué milagro. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Frente a tan gran revelación, siempre ha habido dos tipos de respuesta. Frente a la revelación del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, siempre ha habido dos reacciones. Miremoslas en Lucas, capítulo 1, versículos 36 al 38, para terminar nuestro texto. Una respuesta es el escepticismo radical. Bueno, los escépticos no creen en ningún tipo de milagro, y ese es el milagro de milagros. Dicen, no, eso es mentira. Eso yo lo he leído en los mitos cananeos, babilónicos, el mito del Astarte, y ahorita en Navidad empiezan a sacar todos los mitos que hablan de la Virgen que concibe. Lo interesante es que todas las culturas tienen un mito de la Virgen que concibe. ¿De dónde sacaron eso? Está pervertido. Es un mito porque está pervertido, pero hay una verdad que es común a todos los seres humanos. Fue la verdad que Dios le reveló a Eva en el Edén. Que la mujer concebiría el Salvador. Pero los escépticos dicen, no, eso es mentira. Que Dios se haga hombre, mentira. Pero por otro lado, hay quienes responden con fe confiante. A los escépticos, mire lo que les dice el ángel en Lucas 1, 36 y 37. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es que el nacimiento de Juan también fue milagroso. No tan milagroso como el de Jesús, pero fue milagroso. Y mire lo que el ángel dice en el 37. Esta es la respuesta de los escépticos. Porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Es decir, ¿son posibles los milagros? Sí. ¿Por qué? Nada hay imposible para Dios. Dios es Dios. De hecho, existen los milagros porque Dios existe. Dios fue el que creó el mundo. Y Dios puede cambiar el orden del mundo cuando quiera. Pero el punto es este, más allá de creer si hay milagros o no hay milagros, si usted decide negar este milagro, entonces usted no tiene esperanza de salvación. Así es simple y sencillo.
Por eso la segunda opción es la mejor, la de la fe creyente, la fe confiante. Y esa precisamente es la respuesta a María en el versículo 38. Si admiramos a María, ¿no les parece a ustedes que deberíamos seguir el ejemplo de María? Para los que dicen que son admiradores de María, sigan el ejemplo de María. Mire lo que hace María en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, de la que se puede su presencia. ¿Cuál fue la actitud de María? ¿Qué es lo que dice el texto? Confía en la revelación que le acaba de dar el ángel y confía en la voluntad soberana de Dios. Dios, así dijiste que lo vas a hacer, yo me someto a tu voluntad. Implícitamente debemos decir que María acá está declarando su fe en el Salvador. Y eso es lo que Dios entonces espera de cada uno de nosotros, que ante la anunciación, que ante la predicación de la concepción milagrosa de su Hijo, que ante el anuncio de que Dios se hizo hombre para nuestra salvación, cada uno de nosotros diga, creo, creo. Porque esta es la única manera en que puedo ser salvo, a través de la encarnación del Hijo de Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios, pero un hombre sin pecado, que pudo ofrecer el sacrificio perfecto para que así Dios pudiera darnos la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, para todos aquellos que creen en su Hijo como Salvador. Fue por nosotros que su vida dio.